Goldman, quien es psicólogo y periodista científico, la sociedad está afectada por el analfabetismo emocional, pues cada vez más la tecnología nos quita tiempo valioso que podríamos destinar para estar tranquilos o para reflexionar o para estar en pareja o para estar en familia. Por eso hoy trajimos a la psiquiatra, la doctora Rocío Barrios, quien es médica cirujana de la Universidad del Rosario, con especialización en psiquiatría y psicoterapia, y también especialización en psiquiatría de enlace e interconsulta de la Universidad del Bosque y psicoterapia transpersonal de la Escuela de Claudio Naranjo, para hablar sobre el tema. Doctora Rochi, bienvenida a Salud y Algo Más. Carito, ¿cómo estás? Cami, ¿cómo estás? Qué alegría volver a estar aquí con ustedes. Ay, pues Rochi, qué felicidad, porque siempre que la tenemos acá al aire es pura felicidad este programa. Y queremos que nos hable, doctora Rochi, sobre el analfabetismo emocional, porque cuando yo escucho esa palabra analfabeta, me parece como una palabra fuerte, siento que es un poco agresiva. ¿A qué nos referiríamos con ella? Yo creo que es una palabra muy explícita para que nos demos cuenta que todos tenemos un deber emocional con nosotros mismos y con el mundo que nos relacionamos, de aprender a comunicarnos lo que sentimos, lo que creemos, nuestro criterio, nuestras emociones, de una manera que sea adecuada y útil, con la que podamos llegar a acuerdos o estar en acuerdo con el desacuerdo del otro. Porque es que si no, vamos a terminar la vida haciendo berrinches emocionales o pataletas emocionales, que son todas estas expresiones súper reactivas que tenemos a veces cuando nos sentimos incómodos o estamos desbordados, decimos cosas que después nos arrepentimos o a veces ni siquiera nos arrepentimos, pero que son a veces muy, muy desagradables para una conversación o para una discusión con un otro, ¿no? O sea, la convivencia se basa en aprender a conversar lo que nosotros vemos e interpretamos de lo que está sucediendo. Y si nosotros no aprendemos eso, pues vamos a decir las cosas de una manera muy básica, muy primaria, y nos va a generar mucho malestar en la relación con nosotros mismos y en la relación con el otro. Entonces, a mí me gusta mucho esa palabra, sí es fuerte, estoy de acuerdo contigo, pero me parece que es muy descriptiva. O sea, cuando uno piensa en un analfabeto, uno dice, ¡ay, Dios mío! Tiene que aprender a leer o aprender a escribir para poder relacionarse mejor, para poder entender mejor las cosas, para poder saber qué hacer con una situación que vive, ¿sí? Cuando uno no tiene la capacidad de leer o de escribir, tiene muchos menos recursos para poder relacionarse con el ambiente. Y eso es lo que pasa a nivel emocional también. Sí, hay algo que me parece muy interesante, y es que si hay un analfabeta emocional, eso quiere decir que hay un alfabeta emocional. Exacto, Cami. O sea, tal cual. Que no podría pasar que yo sea alfabeta emocional en algunas cosas, pero analfabeta emocional en otras. Pongo un ejemplo, que cuando estoy con mis papás y con mi mamá sepa muy bien cómo tratarla porque he vivido toda mi vida con ella, pero cuando estoy con alguien que acabo de conocer y que dice un comentario que no me agrada, entonces puede ser una analfabeta emocional, o definitivamente siempre voy a estar situada en un lado o en el otro. Uy, qué buena pregunta, Cami, me encanta. Mira, hay varias cosas. Sí, estamos de acuerdo en que, digamos que la convivencia con personas cercanas hace que tú puedas tener conversaciones más, digamos, comunes y corrientes, voy a ponerlo así, ya les digo por qué, con las personas con las que tú has convivido, pero no necesariamente son las más adecuadas. Fíjate que en muchos modelos familiares hay, por ejemplo, comunicaciones pasivo-agresivas, comunicaciones despectivas, comunicaciones que muy dominantes, muy críticas, y eso viene de que uno es un analfabeta emocional en principio con uno, de que uno no ha aprendido a explicar lo que uno siente, ¿sí? O a explicar cómo uno ve al otro sin tomárselo personal.
Y también estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo. Entonces esas son las conversaciones común y corriente que digo, que uno lo vuelve algo natural y no se está dando cuenta que es una situación de emergencia. Perdón los pitos, pero acuérdense que estamos en Nueva York y aquí pita todo el mundo. Así uno está en la casa, sí, tranquila que cualquier cosa pita. Casa, sí. Sí, entonces eso es como el concepto de la casa. Y claro, cuando uno conoce a alguien o en el trabajo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo a nivel laboral, que hay gente que puede decir, uy, pero a mí siempre me va mal, siempre me cuesta mucho trabajo que las personas puedan hacer cosas conmigo, todo el mundo, ¿cómo es que dice que me tienen entre ojos y me dicen cosas terribles y no sé qué? Eso es mucho de que de pronto tú no sabes cómo comunicar realmente las necesidades y la forma como tú quieres explicar lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pensando o lo que tú quieres, la acción que tú quieres ejecutar. O sea, nosotros somos seres emocionales que tenemos que aprender a entender nuestras emociones antes de decirlas de una manera masiva y de una manera desbordada que genere mucha tensión a uno mismo y a la afuera. Rochi, yo ahorita mencionaba que mucho de esto debe venir, ojo en mi ignorancia, que yo no soy psicóloga ni psiquiatra y siempre lo advierto, y para eso la tenemos a usted aquí, que eso viene mucho de los niños, sobre todo al niño, uno lo ve mucho en el hombre, le dicen, no llore, séquese las lágrimas, eso que usted vio no es verdad, ¿no? Como que siempre es invalidando, hay algunos padres que hacen eso. ¿Podríamos decir que ese analfabetismo viene muy marcado, depende del género y también de la niñez? Más de la niñez que... Digamos, sí, también podría estar de acuerdo contigo en esto. Voy a explicar. De la niñez, sí, claramente, porque de la niñez dependen los modelos relacionales en los cuales uno se ha construido en la vida. El primer ambiente emocional que uno tiene para aprender o no la forma como uno tiene que expresar lo que siente es la primera infancia. Es el ambiente de las figuras cuidadoras que uno tuvo. Y la segunda cosa que tú dices es cierta. O sea, los niños, los hombres, es raro que les permitan expresar el dolor, la tristeza y demás, y lo restringen un montón. Entonces le queda una emoción, una que es como la más básica que uno tiene para poder protegerse, que es la rabia. Y si nos ponemos a ver, sí hay una diferencia de género, que lo masculino, con la primera emoción que reaccionan, es con rabia, ¿sí? Se molestan muy rápidamente, ¿sí? Y a las mujeres lo que más tenemos es como el dolor, la tristeza, el llanto, ¿no? Que antes inclusive socialmente decían, ay, como es de histérica, ¿no? Como es de histérica es porque uno lloraba rápidamente, o como es de sensible, o cosas así. Entonces nos empiezan a hacer crecer con un montón de situaciones y de, digamos, marcas que no son, de mandatos, creemos que son mandatos como que no son, y terminamos como con un montón de modelos únicos y no podemos ampliar y expandir porque nos quedamos como en kinder de ese aprendizaje emocional, la forma en que podemos describir cómo nos estamos sintiendo, ¿sí? Si por ejemplo, yo ahorita me pasa algo que me siento frustrada, lo ideal es decir, mira, esta situación me está incomodando mucho, me estoy sintiendo en frustración. La manera como yo gestiono la frustración es caminando. Dame un momento y camino y luego vuelvo a conversar contigo. Punto. ¿Sí? Pero si a uno no le enseñan y uno no va entendiendo cómo cada ser humano tiene una forma de aprender otra vez a llegar a su calma, que ese es el aprendizaje emocional, pues si yo estoy en frustración puede que te diga algo desobligante, puede que llore un montón, puede que exprese con una cara así súper aburrida una situación que me está generando mucho malestar porque no estoy pudiendo leer
y entender cómo hablo lo que estoy sintiendo. Claro, mire que estábamos hablando aquí, Rochi, con Carolina, sobre que uno tiende a pensar que es los hombres a los que más les cuesta expresar sus emociones, decir cómo se sienten, y ya al momento de pronto en que lo hacen, pues bueno, estallaron. Yo de pronto siento que a veces la mujer es mucho más de hacerlo al instante, de decir lo que no le gusta en el instante, en el momento que es. ¿Esto es así o realmente no hay ningún patrón de género para poder decir esto? Se expresa de maneras distintas. Y eso sí es muy visible, o sea, el hombre lo hace más a través de la rabia y la irritabilidad, tirar puertas, echarle una patada a la puerta, hoy estoy poniendo ejemplos, ¿sí me entiendes? O sea, en una acción desbordada. Cuando está frustrado, irritado y demás, todo lo hacen a través de la rabia y de una acción que identifica esa rabia. Y lo hacen súper rápido, o sea, de una, eso es como en segundos. O sea, les incomodó algo y ¡pin! De una salta la rabia y reaccionan a eso. No accionan, sino reaccionan. Las mujeres tenemos, y eso también está neurobiológicamente determinado, tenemos más posibilidad de expresar las cosas a través de la palabra, pero no necesariamente es la palabra adecuada. Uno hay veces dice un sartal de barbaridades que después dice uno, uy, a qué hora se me fueron las luces, ¿no? Uno puede ser muy despectivo, muy despreciativo, muy crítico, muy calificador cuando uno se siente desbordado, y llorar y patalear y demás, en vez de poder sentarse y llorar, sí, pero entender desde dónde estoy llorando. Para decirles de otra manera, el aprendizaje emocional, el no ser analfabetas, nos da una pausa para poder respirar internamente y darnos cuenta qué recurso utilizamos que sea más adecuado para resolver el malestar que estoy sintiendo. Rochi, mira, acá están los oyentes escribiéndonos y dice el primero. ¿Una persona diagnosticada con distimia puede tener analfabetismo emocional y debe tomar algún tipo de medicamento? A ver, son tres cosas distintas. La distimia es un trastorno de personalidad, ¿sí? Y tiene que ir a terapia sí o sí. Sí puede tener analfabetismo emocional, o sea, es que todos, de alguna u otra forma, tenemos analfabetismo emocional porque no tenemos conversaciones propias que nos ayuden a entender qué es lo que nos está pasando. Entonces, así como uno va al colegio a educarse, ¿sí? Para poder entender racionalmente qué recursos tiene uno para ser adaptativo en el mundo y pueda tener niveles mayores de neurodesarrollo, y para poder accionar mejor, a nivel emocional debería haber una escuela emocional donde pudiéramos entendernos y darnos cuenta qué vamos a hacer con ello. Entonces, una persona con distimia sí le cuesta más trabajo eso, voy a ponerlo así. Sí le cuesta más trabajo porque tenemos un patrón biológico también, un terreno biológico que hace que no le sea fácil llegar a estas conversaciones que sean hábiles y que sean útiles y que sean de mayor conocimiento para ella misma y para saber cómo se relaciona. Pero lo puede hacer. Y con respecto a la medicación, o sea, voy a hablar generalidades. Sí hay medicaciones que ayudan a integrar mejor el terreno donde uno regula los pensamientos, porque los pensamientos los construimos nosotros. No hay ninguna medicación, ninguna, que te altere tu manera de pensar, o sea, lo que tú piensas. Pero sí hay medicaciones que te regulan el ánimo para que tú puedas integrar mejor lo que piensas. Sí, Rochi, nos escribe otra oyente. ¿Cómo hacer para que cualquier adulto que esté alrededor de un niño, ya sea un cuidador, un profesor, un abuelo, pueda leer al niño y ayudarlo en el momento indicado para que no crezca y se convierta en un adulto analfabeta emocional? Ay, esa pregunta me encanta, Camila. Y es que nosotros, cuando somos pequeños, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de entender qué es lo que estamos sintiendo. Entonces,
Mi hermana tiene una frase muy bonita, mi hermana es psicóloga infantil, ustedes la han tenido allí, que dice que uno le tiene que prestar el lóbulo frontal de uno a ese niño para poder explicarle a él lo que a él le está pasando. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno tiene ya mayor desarrollo cognitivo y emocional, ¿sí? Uno puede entender uno como adulto lo que le está sucediendo, y cuando el niño, por ejemplo, esté triste, no es decirle no estés triste, sino entiendo que lo que estás sintiendo es tristeza, y explicarle por qué estás sintiendo tristeza, porque tienes que irte ya del parque y por eso lloras. Tenemos que irnos del parque porque ya es hora de comer, ¿sí? Entiendo tu tristeza, voy a estar aquí contigo mientras tú la puedes seguir sintiendo. En un ratico se te va a pasar, aquí estoy contigo, valido que te sientas triste, pero nos vamos ya. ¿Sí? Son las dos cosas. Hay que explicar lo que se está sintiendo, validar lo que el niño está sintiendo, pero se tiene que seguir con la acción que se tiene que hacer para que él vaya regulando el comportamiento. Emocional. Rochi, si yo soy una mamá que está escuchando el programa y veo que mi niño tiene algunos de estos rasgos que hemos mencionado, ¿qué debo hacer como madre o como padre? Estar muy atentos a que de verdad todos nacemos analfabetas emocionales. Tú dices una cosa muy importante, ¿sabes qué? Y es que uno tiene que estar atento a uno. Que si uno, por ejemplo, es muy reactivo, vive súper tenso, está irritable, sientes que todo tú terminas como en una pelea, en una discusión, todo lo de afuera te genera demasiada alerta, no estás siendo una persona que está como en bachillerato emocional, sino como en primaria emocional. Entonces, primero uno tiene que ser un didacta con uno, entender y aprender a leerse y a hablar de una mejor manera, en principio con uno, y ahí sí va a ser un excelente maestro de los niños que uno está criando. Es que lo ideal, miran, la mayoría de personas que asisten a los espacios terapéuticos y demás es en un alto porcentaje personas que no tuvieron unos buenos guías para aprender a relacionarse consigo mismos de una manera saludable, amable, útil, bondadosa, reflexiva. Eso es lo que hacemos en los espacios terapéuticos. Entonces, a mí me parecería maravilloso que cada vez estuvieran menos personas en los espacios terapéuticos y más personas en los espacios de aprendizaje emocional. Imagínate que para uno ser terapeuta tenemos que hacer, en el momento en que yo me formé como psicoterapeuta, teníamos que hacer psicoterapia personal. Yo estuve 3 a 5 años, entre 3 y 5 años, en psicoterapia personal. ¿Para qué? Pues para hacer una PhD emocional conmigo misma. Pero si no, pues no tiene chiste el asunto, ¿sí? Entonces, tenemos que hacernos cargo de entender que en la medida en que uno se aprende a relacionar con uno, va a ser una persona muchísimo más estructurada para relacionarse con el afuera. No es al revés. Y esto es algo que uno tiene que aprender para uno. Y eso hace que uno pueda ser muy nutricio con el afuera, como un buen maestro. Sí. Con el afuera. Mire, Rocío, nos pregunta otro oyente. En la actualidad estoy casada, pero con muchas dificultades. Mi esposo nunca expresa sus emociones cuando tenemos algún desacuerdo y opta mejor por aislarse. Esto me trae frustración y estoy a punto de tomar la decisión de separarme. ¿Cuál sería la recomendación para este caso? Gracias a la oyente por este testimonio, porque eso es un caso clásico de analfabetismo emocional. Clásico. O sea, no es que no quiera él hablar algo, es que no puede hablar algo. Vuelvo al ejemplo, y perdón insistir tanto con esto, pero es que es descriptivo y fácil. Si
a ti nunca te metieron a un colegio y tú no aprendiste a escribir y a leer, y tú estás hablando con con esa persona que nunca te metieron a un colegio para aprender a leer y a escribir, tú crees que tú puedes relacionarte con esa persona a través de la escritura, a través de una carta, a través de un escrito. Pues no, uno no se le ocurre pensar eso, porque uno dice, no es que no quiera, es que no puede, porque no tiene esa educación intelectual. Entonces, si uno no tiene una educación emocional con uno, pues no puede expresar las cosas de una forma que sea adecuada y que sea organizada y que sea funcional para uno y por ende para el afuera. O sea, uno no puede dar lo que uno no tiene con uno. Uno no lo puede hacer. Si uno no aprendió a montar bicicleta, pues uno no puede montar bicicleta. Lo invitaron a un paseo buenísimo en bicicleta. ¿Qué hace uno? Pues nada, está ahí, no puede ir, o si va, ¿dónde vive uno? Pues en el piso, porque todo el rato se está cayendo en la bicicleta. Entonces, este testimonio que está diciendo la oyente es divino, porque ahí es donde estoy explicando que tu marido seguramente es consigo mismo, está como en kinder, o no ha entrado ni siquiera a su escuela emocional y no puede expresar el malestar que siente. Él tampoco lo entiende. Lo importante de esto es que uno diga, yo tengo que responsabilizarme y empezar a aprender intencionalmente. Lo que pasa, y en las relaciones de pareja pasa mucho, y es que empiezan los es que tú no hablas, es que tú no me pones atención, es que tú no me quieres decir cómo te sientes, y ahí es donde empieza la frustración. Lo que uno le debe decir es lo siguiente: veo que te cuesta mucho trabajo relacionarte y hablar de lo que sientes, de lo que estés sintiendo. Te recomiendo, ¿sí?, que trabajes en aprender a expresar mejor, de una mejor manera, y entender qué es lo que sientes para que podamos empezar a comunicarnos mejor. Porque esto que a ti te pasa, a mí me produce mucha frustración. Y nos va a costar mucho trabajo entendernos y comunicarnos. Es distinto, es ponerlo como un niño de 5 años. Mire, Roche, acá nos dice un oyente: escuchando el programa me doy cuenta que eso pasó con mis hijos, pero ahora son adultos de 20 y 23 años. ¿Puedo hacer algo ya para ayudarle a estos adultos jóvenes o ya no hay nada que hacer? Ay, esa pregunta está divina, gracias. No, y los oyentes están mejor que siempre, ellos están pero hoy están divinos. Mira, hay una gran premisa en la vida, y es que el mundo emocional no tiene tiempo cronológico. Y la otra gran premisa en la vida emocional, es que el mundo emocional es de vivencias, de experiencias, de despertares. Entonces, cuando uno empieza a nutrirlo desde un lugar distinto, a explicarlo desde un lugar muchísimo más descriptivo, mira, eso florece así, súper intensamente. Entonces, ¿qué te diría yo si yo fuera la mamá de estos hijos tuyos, adultos jóvenes? Decirles la verdad, describirlo. Miren, hijos, vi un programa o escuché un programa que dijeron esto, y me doy cuenta de que nosotros en nuestra familia, en la medida en que íbamos creciendo juntos, porque uno también crece con los hijos, no nos dimos cuenta que no hablábamos mucho o prácticamente nada de cómo nos sentíamos, de qué era lo que estaba pasando. Yo los invito a que empecemos a hacerlo para que podamos volvernos unos grandes sabios emocionales y entendernos desde un lugar muchísimo más adecuado. Por ejemplo, y les prometo que las personas en un principio van a decir, qué raro, pero me parece interesante, y van a decir que sí, y en menos de nada, practicándolo, porque esta es otra cosa que es clave, hay que practicarlo a diario, conscientemente, intencionalmente, el modelo relacional cambia de una manera alucinante.
Bueno, pues doctora Rochi, le queremos agradecer muchísimo por toda esa amabilidad de habernos regalado todo este tiempo al aire. Sabemos que tiene un proyecto precioso con otras especialistas de salud mental. ¿Nos podría decir dónde lo pueden contactar nuestros oyentes, a usted y a todas las chicas que trabajan con usted? Ay, gracias, Caro. Se llama Tu Alma en Calma y estamos en Instagram y la página web se llama así, tualmaencalma.com. Ahí nosotras somos maestras emocionales, así que los llevamos a su sabiduría emocional. Los esperamos. All night,